las dos respuestas. Los discípulos habían hablado a Jesús de dos cosas, la primera, acerca del templo de Jerusalén, la segunda, acerca de su segunda venida. En la primera parte de Mateo 24, Jesús habla de la repetición de la abominación desoladora. La primera ocurrió con Antíoco Epífanes en el año 164 AC, y la segunda fue la destrucción del segundo templo por Tito Vespasiano en el año 70 DC. Estos dos hechos ya son históricos para nosotros, pero son figuras para la segunda parte de Mateo 24, que habla de eventos proféticos futuros, como su segunda venida y la construcción y destrucción de un tercer templo por un falso Mesías venidero. Primera parte Mateo 24, 5-21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tito Vespasiano, antes de comenzar el asedio de Jerusalén, dio unos días para que aquellos que quisieran salir de la ciudad lo hicieran, pues su intención no era matar a hombres, mujeres y niños, sino destruir a los líderes de la revuelta y a todos los rebeldes. Los verdaderos seguidores de Jesús así lo hicieron, ya que no tenían esperanzas en estos falsos mesías. A ellos se les reveló el único y verdadero Mesías, y salieron de la ciudad hacia los montes. Este tiempo coincidió con el Sabbat, y debido a la fe fanática de que los falsos mesías los salvarían milagrosamente, los habitantes judíos no se movieron de la ciudad. Esto se debió a la ley acerca del sábado para los judíos. Si una persona pasa el Sabbat en el campo, su lugar de residencia equivale a un área de 4 codos por 4 codos, que es el espacio necesario para acostarse sobre el suelo y extender los brazos y las piernas. A partir de este espacio, se permite caminar 2000 codos en cada dirección. Tito asedió la ciudad y no permitió la entrada de agua ni comida durante meses. Cuando finalmente alguien, debido al hambre, abrió las puertas de la ciudad, el panorama era desgarrador, solo había cadáveres y esqueletos vivientes. Los perros, caballos y animales habían desaparecido, pero lo más aterrador se evidenció en esta anécdota. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Unos soldados ingresaron a la casa de una mujer judía de manera improvisada y al ver a los soldados, la mujer se lanzó sobre un cesto tapado por una manta. Rápidamente, un soldado se adelantó y destapó la canasta, apartándose horrorizado de inmediato. En el cesto destapado se encontraba un bebé a medio comer por su propia madre.